En agosto de 1869, el geólogo estadounidense autodidacta John Wesley Powell dirigió una expedición científica en el estado de Wyoming. Nunca podría haber esperado que en el proceso su equipo descubriría la gran inconformidad, una enorme brecha cronológica en el registro geológico de nuestro planeta. Mirando hacia uno de los acantilados, Powell notó que las piedras cristalinas no estaban dispuestas en las capas horizontales habituales, sino casi verticalmente, como si alguien hubiera removido un pedazo de tierra y apilado las partes restantes. Algunas exploraciones posteriores mostraron que las capas más bajas tenían hasta 425 millones de años, mientras que la roca justo encima de ellas resultó ser casi 80 millones de años más joven. Eso es todo, no había nada en medio. Los científicos modernos siguen discutiendo sobre el origen de este fenómeno, pero la mayoría de ellos tienden a pensar que apareció durante la glaciación marinuana. Durante este periodo se formó una gruesa corteza de hielo en la superficie de la Tierra, y luego nuevas rocas se superpusieron directamente sobre ella. Pero cuando los glaciares retrocedieron, enviaron un gran fragmento de la historia geológica al olvido. Este no es un caso aislado. Muy a menudo las inconsistencias temporales ni siquiera pueden explicarse. Si el problema se limita a los acantilados de Wyoming, puede que no parezca muy importante, pero es difícil mantenerse indiferente cuando la coherencia de toda la historia humana está en riesgo de repente. En este video abordaremos preguntas como: ¿dónde desaparecieron 3 siglos de la Edad Media? ¿Cómo logró el Vaticano fabricar capítulos de nuestra historia durante más de 1000 años? ¿Pudo haber una antigua guerra nuclear de la que nunca nos enteramos? ¿Y qué contradicciones cronológicas ponen en duda la historia de la humanidad? Los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la línea de tiempo exacta de la Edad Media. Algunos investigadores ni siquiera están seguros de que casi la mitad de este periodo histórico fuera real. En 1991, el historiador alemán Heribert Illig descubrió una antigua conspiración capaz de cambiar toda la historia de la humanidad. A finales del siglo X después de Cristo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón III, decidió recuperar el control de Italia, ya que varias décadas antes ese territorio había sido conquistado por los lombardos, un antiguo pueblo germánico. Un obispo nacido en Francia, Herberto de Aurillac, le ofreció su ayuda a Otón III. Como resultado, el emperador logró lo que quería y agradeció a su aliado por el apoyo, permitiéndole ser elegido como el nuevo Papa Silvestre II. ¿Cuál era ese favor especial que el emperador sintió la necesidad de devolver? Cuando los territorios fueron reconquistados, Otón III afirmó que estaba estrechamente relacionado con la dinastía carolingia, que gobernó amplias zonas de Europa entre los siglos 7 y 9 después de Cristo. Ahora se cree que esta familia real, y especialmente uno de sus miembros, Carlomagno o Carlos I el Grande, influyó poderosamente en el curso de los acontecimientos medievales. Carlomagno era la persona indicada para unir muchas tribus dispares en un solo estado que se conocía como el Imperio Franco. Otón III insistió en que solo quería restaurar la justicia histórica, aunque Heribert Illig dice que el emperador inventó por completo a los carolingios, agregando 300 años a la historia. Y el Papa Silvestre II alentó la idea. Al principio, la comunidad científica descartó esta teoría aparentemente descabellada, pero pronto surgieron pruebas sólidas para respaldarla. Los arqueólogos han notado durante mucho tiempo una sorprendente falta de hallazgos que se remontarían al periodo de tiempo entre los siglos 7 y 10 después de Cristo. Ya hemos encontrado cientos de artefactos creados antes y después. A pesar de que se produjeron muy pocos objetos en la época carolingia, los expertos aún no han determinado con certeza su antigüedad. Además, los historiadores aún no han dado una explicación clara de por qué podemos ver tantos edificios notablemente antiguos en Europa occidental. Se trata de San Sixto, una iglesia de la ciudad italiana de Pisa. Se cree que se erigió a principios del siglo XI. A pesar de ello, su fachada parece más una construcción prerrománica.
En otras palabras, los edificios que habían aparecido en Europa 300 años antes. Los estilos arquitectónicos suelen evolucionar y reemplazarse entre sí con relativa rapidez. Por ejemplo, los primeros edificios góticos apenas pueden compararse con la llamada fase flamígera de la arquitectura gótica tardía. Ten en cuenta que este cambio dramático ocurrió en un solo siglo. Entonces, ¿por qué parece que en los albores de la Edad Media la arquitectura dejó de desarrollarse por completo? Desafortunadamente, incluso la evidencia histórica confiable no puede ayudarnos a desentrañar este misterio. En 1986, los participantes de una conferencia arqueológica celebrada en Múnich, Alemania, descubrieron que más de la mitad de los documentos medievales eran falsificaciones, específicamente las decretales pseudo-isidorianas o pseudo-Isidoro, un conjunto de obras que glorificaban a los obispos romanos. Fueron supuestamente escritas en el siglo VI. Sin embargo, las pruebas científicas mostraron la presencia de pigmentos que no podrían haber sido utilizados antes del siglo IX después de Cristo. ¿Será que todo lo que nos han enseñado sobre la Edad Media es mentira? Pero no te apresures a tirar todos tus libros de historia por la ventana, ya que todas las pruebas de la teoría de Eriver Illich son indirectas en el mejor de los casos. En lugar de ser falsificados, los documentos podrían haber sido reescritos mucho después. Luego de todo, lo mismo a menudo sucedía con los manuscritos medievales. En cuanto a los hallazgos arqueológicos que datan de la época carolingia, quizás su tiempo llegará en el futuro. Además, el concepto de la Edad Media fantasma en Europa no se correlaciona bien con la historia del resto del mundo. Entre los siglos 7 y 10 después de Cristo, China floreció bajo la dinastía Tang, que se preocupaba profundamente por el desarrollo cultural y económico del país. Fue entonces cuando China amplió considerablemente sus fronteras, por lo que es imposible borrar este periodo de la historia. Pero aunque la teoría de Eriver Illich no era perfecta, logró llamar la atención de los expertos sobre varias inconsistencias y hacer que dudaran de la autenticidad de muchos artefactos y documentos. Algunos de ellos tenían incluso una importancia mucho más crítica que 300 años. El Vaticano ha sido notoriamente conocido por tratar de manipular los hechos, pero hay un caso que aparentemente influyó en el destino de todo el continente europeo durante 1500 años. A principios del siglo IV, el Imperio Romano de Oriente alcanzó una prosperidad sin precedentes. El emperador Constantino el Grande fue el primer gobernante en hacer del cristianismo la religión estatal dominante. Pero perseguir un objetivo tan justo no salvó al emperador de contraer lepra. Los médicos no tenían poder y el futuro de decenas de cientos de cristianos estaba en juego. Sin embargo, ocurrió un milagro y todo gracias al Papa Silvestre I. Se rumoreaba que sus oraciones sanaron al emperador Constantino cuando ya tenía un pie en la tumba. Entonces, si crees que los costos de atención médica son demasiado altos en tu país, deberías saber que Constantino estaba tan agradecido con Silvestre I que entregó su poder y vastos territorios al Papa. Sin embargo, Silvestre no estaba preparado para asumir este tipo de responsabilidad y devolvió ese poder. Esa fue la historia contada a mediados del siglo VIII por el Papa Esteban II a Pipino el Breve, rey de los francos. El pontífice incluso confirmó sus palabras con el documento correspondiente, la donación de Constantino. Con su ayuda, Esteban II quería arrebatar territorios que Pipino el Breve había conquistado poco antes. El Papa afirmó que como Silvestre I no había documentado oficialmente su negativa a aceptar el regalo, todas las tierras mencionadas en el decreto seguían perteneciendo legítimamente a la Iglesia. Pipino el Breve no podía argumentar mucho porque no sabía leer, así que no podía entender lo que decía el documento. En consecuencia, no tuvo más remedio que obedecer a Esteban II. Si pudiera escanear ese texto, probablemente se sorprendería por algunas de las líneas, como aquellas que le otorgan al Papa el derecho de hacer que el rey actúe como su lacayo. Estos puntos desvergonzadamente creativos estaban ahí por una sencilla razón: el documento era falso. Aunque eso no impidió que la Iglesia usara el falso decreto durante los siglos siguientes, apropiándose ocasionalmente de pedazos de tierra. Poco a poco,
el Vaticano tomó el control de una parte considerable de Italia central, incluyendo Roma y sus alrededores, además de regiones como Emilia-Romagna, Umbría, Lacio y Marche. A finales del siglo XVI, cuando el cardenal César Baronio se dio cuenta de lo contradictoria que era la donación de Constantino y se atrevió a hablar de ello, fue rápidamente silenciado. Suena loco, pero solo en 1929 y bajo una enorme presión pública, la Iglesia finalmente admitió haber usado un papel falso durante 15 siglos para personalizar el mapa de Europa a su gusto. Al final, el Vaticano tuvo que devolver todos los territorios robados y ahora ocupa menos de medio kilómetro cuadrado. Pero, ¿y si la donación de Constantino fuese solo la punta del iceberg? La Ciudad del Vaticano aún tiene el archivo apostólico secreto que sigue siendo casi inaccesible. No se te permitirá ingresar incluso si fueses un periodista que trabaja para una de las principales empresas de medios o un estudiante que está escribiendo una tesis sobre la historia de la Iglesia Católica. El único personal externo que puede probar suerte son los científicos mayores de 75 años. Además, cada uno de los académicos solo puede tomar 3 artículos solicitados y si necesitan leer más textos, el complejo procedimiento para obtener una tarjeta de entrada debe repetirse una vez más. El archivo secreto podría ocultar pruebas documentales de lo que realmente ocurrió en la Edad Media entre los siglos 7 y 10. Pero, ¿qué pasaría si este secreto bien protegido no es solo la historia de una cierta era, sino de una guerra nuclear a gran escala? ¿Podría una de las civilizaciones antiguas poseer armas que fueran algo más que nuestras ideas y expectativas modernas sobre ellas? En 1829, cuando viajaba por el actual Pakistán, Charles Manson descubrió los restos de una antigua ciudad llamada Harappa. Las excavaciones demostraron que los primeros asentamientos aparecieron allí en el cuarto milenio antes de Cristo. Sin embargo, hubo algo que sorprendió a los investigadores incluso más que la antigüedad de las ruinas. Todas las calles de Harappa se construyeron siguiendo el mismo principio. Eran de norte a sur y de este a oeste. Esto no solo se hizo por estética, sino que les dio a los ciudadanos acceso al agua corriente. Miles de años antes de nuestra época, los residentes de Harappa tenían algo más impresionante que un baño. Tenían sus propias piscinas. Y no solo eso, los investigadores determinaron que la plaza principal de la ciudad solía tener un baño público cuyos pisos y paredes exteriores estaban recubiertos de resina para hacerlos impermeables. Recuerda que estamos hablando de la era anterior a las pirámides egipcias, es decir, cuando otras personas no podían construir nada más duradero que chozas hechas de barro y paja. Todas estas cosas que confundieron las expectativas de los arqueólogos fueron logros de la civilización del Valle del Indo, una de las más misteriosas y menos estudiadas de la historia de la humanidad. Pero, ¿por qué sabemos tan poco sobre los humanos que estaban tan adelantados a su tiempo? ¿Podrían los miembros de la antigua civilización tener el conocimiento que algunos de nuestros contemporáneos todavía están tratando de ocultarnos? En 1300 a.C., la civilización del Indo dejó de existir repentinamente. Los científicos han estado perplejos durante mucho tiempo sobre lo que podría haber causado la desaparición de una sociedad tan avanzada. Algunos pensaron que fue un desastre natural y otros asumieron que simplemente se quedaron sin recursos. Y luego en 1977, el investigador David Davenport descubrió algo que desmentía todas estas suposiciones. Trabajando en el sitio de excavación, notó un pozo de 50 metros de diámetro. Todas las rocas dentro de él se habían derretido y transformado en algo similar al vidrio. Una cosa así solo podría suceder a temperaturas muy altas de no menos de 1500 grados centígrados. Esto se parecía mucho a las consecuencias de una explosión tan poderosa como la de una bomba atómica. Lo que es aún más sorprendente, estudios posteriores solo probaron esta hipótesis aparentemente absurda cuando los arqueólogos encontraron una capa de ceniza radioactiva cerca del sitio de excavación. Los expertos midieron el fondo de radiación de algunos de los restos y resultó ser 50 veces superior a lo normal. ¿Significa esto que hace varios miles de años las civilizaciones en guerra usaban activamente bombas nucleares unas contra otras?
En el Mahabharata, una de las 2 poesías épicas de la India, se pueden encontrar descripciones de una explosión masiva con el brillo de 10.000 soles que podría convertir a poblaciones enteras en cenizas. También menciona las consecuencias de tales detonaciones en gran detalle. Los sobrevivientes perdieron su cabello y dientes, y el suelo y la comida estaban contaminados. Pero, ¿qué pasaría si esto no fuese solo un cuento de miedo sobre las armas de los dioses, sino un breve informe histórico de eventos reales? Y si una civilización antigua supiera cómo crear bombas atómicas, ¿qué otras habilidades pudieron haber tenido? Bastantes tabletas de cerámica indias con inscripciones misteriosas han sobrevivido hasta nuestros días. Aparentemente estos humanos antiguos tenían un coeficiente intelectual alto. Algunos expertos creen que las tabletas contienen descripciones de todas las principales invenciones creadas por la civilización del Indo. Y el problema aquí es que todavía no hemos encontrado la forma de descifrar estas escrituras. La única conclusión a la que han llegado los científicos hasta ahora es que el lenguaje de aquellos pueblos se escribía de derecha a izquierda. Eso no es mucho, ¿verdad? Pero puede haber alguien que realmente haya logrado leer las tabletas y decidió no decirle a nadie porque la verdad era demasiado impactante y contradecía todo nuestro conocimiento sobre el pasado de la humanidad. ¿Quién sabe? Tal vez esos artefactos mencionaban algo más aparte de las armas nucleares, como por ejemplo, un continente perdido del que solo unos pocos han oído hablar. ¿Podríamos pasar por alto la existencia de un continente entero? En 1642, el marino holandés Abel Tasman emprendió un peligroso viaje cuyo propósito sonaba bastante absurdo en aquella época: encontrar el 7º continente. Tasman fue impulsado por una idea muy simple. El hemisferio sur debía poseer algún continente colosal para contrarrestar la grandeza de Eurasia, ubicada en la parte norte del globo. El marino pensó que la recién descubierta Australia era demasiado pequeña e inadecuada para un papel tan importante. Durante su expedición, entre otras cosas, a menudo revisaba el mapa hecho por el marino Piri Reis en 1513. El mapa ilustraba un continente gigante similar a la Antártida. Mientras tanto, en realidad, los europeos lo encontraron mucho más tarde, en 1820. Reis dijo que había copiado la imagen de un documento antiguo que recuperó de la ya destruida Biblioteca de Alejandría. El mapa tenía otra peculiaridad. Según él, había un pequeño istmo que conectaba el continente desconocido con América del Sur. Algunos estudiosos contemporáneos piensan que la pieza de tierra sobresaliente podría ser solo una parte del continente, por lo que los cartógrafos simplemente cometieron un error al hacerlo. Pero dado que la precisión de los mapas era crucial y determinaba el destino de muchos marineros, ¿por qué la gente no se deshizo de ese peligroso dibujo, sino que optó por conservarlo? Aunque al final Abel Tasman nunca encontró el continente perdido, el marinero solo descubrió unas pocas islas en el Océano Pacífico, pero ni siquiera se atrevió a desembarcar en ellas debido a la hostilidad de las tribus locales. Hoy en día llamamos a esas islas Nueva Zelanda, cualquier cosa menos un nuevo continente. Sin embargo, en 2017, un grupo internacional de geólogos realizó una expedición a la costa de Nueva Caledonia. Querían estudiar las características del fondo marino en la región, pero se encontraron con un hecho inesperado. Las muestras del lecho marino contenían polen de plantas terrestres y los restos de organismos primitivos incapaces de sobrevivir en aguas profundas. Además, las muestras resultaron tener un montón de pizarra, una roca sedimentaria que no es propia del océano. Todo indica que este territorio solía ser tierra firme hace algún tiempo. Pero, ¿era realmente el continente perdido? Los geólogos compararon sus hallazgos con el análisis detallado de los datos satelitales y llegaron a una conclusión increíble. Hace unos 25 millones de años, existía de hecho un continente adicional en la Tierra llamado Zelandia. Abel Tasman se asombraría al descubrir que tenía razón. Los contornos del antiguo continente aún pueden verse bajo la masa de agua de 2 kilómetros de espesor. Pero, ¿por qué los científicos no se apresuran a contarle al mundo sobre Zelandia? Pues porque ni siquiera sus brillantes mentes pueden entender cómo se sumergió todo un continente. Tienen miedo de sacar conclusiones que amenacen con cambiar totalmente toda la historia de la humanidad.
Quizá la respuesta esté en otro fenómeno geológico que se encuentra al otro lado del planeta. Su nombre es el Ojo del Sahara. Fue descubierto por astronautas estadounidenses en 1965. Esta estructura casi simétrica está formada por numerosos círculos concéntricos de roca sedimentaria expuesta. Los expertos siguen discutiendo sobre las posibles causas de esta anomalía, pero una cosa es cierta. Hace unos 12.000 años, esta zona de tierra firme estaba bajo el agua, porque al estudiar la superficie de la roca expuesta, los investigadores hallaron capas de sal marina. Además, hace entre 13 y 11.000 años, la Tierra experimentó el llamado periodo cataclísmico. Tornados, terremotos y tsunamis arrasaron todo el planeta y presumiblemente inundaron el desierto del Sahara. Al mismo tiempo, no está claro por qué vastas áreas de tierra seca en el Océano Pacífico también se sumergieron, pero nunca volvieron a la superficie. Sobre todo porque no muy lejos de este lugar está la isla de Pascua con sus famosas cabezas gigantes. Los arqueólogos han estado confundidos durante mucho tiempo por una ilogicidad muy obvia. ¿Quiénes? Y lo que es más importante, ¿por qué construirían monumentos tan masivos en una isla tan pequeña? Pero si imaginamos que solía ser la cima de una montaña en el territorio de la desaparecida Zelandia, obtenemos un destino religioso típico y un lugar de peregrinación construido por una misteriosa sociedad antigua. Sus miembros podrían ser los poderosos rivales de la civilización del Indo, quienes la destruyeron con bombas nucleares. Por ahora, todas estas extrañas inconsistencias encontradas en mapas y crónicas históricas siguen esperando a que alguien las aclare. Pero a veces, los buscadores de falacias históricas se dejan llevar demasiado. Por ejemplo, el científico ruso Anatoly Fomenko pone un signo de interrogación sobre 1500 siglos de historia humana. Según él, Vladimiro I, el gran príncipe de Kiev, fue en realidad uno de los emperadores romanos. Si fuese así, esto significaría que Jesucristo vivió en el siglo XV. Por lo tanto, la verdad se nos ocultó literalmente mediante la falsificación de todos los documentos históricos. En comparación con esto, los escándalos que involucran al Vaticano parecen travesuras infantiles. Quizás lo más crucial para exponer las inexactitudes históricas es saber cuándo renunciar y evitar traer aún más caos. ¿Estás de acuerdo? Compártenos tu opinión.